Israel y Hamás llegaron a un acuerdo que beneficia a los civiles. Pactaron 4 días de pausa en la guerra para que el grupo yihadista libere a 50 niños y mujeres que hacen parte de los cerca de 240 rehenes que tienen en su poder desde el pasado 7 de octubre. A cambio, el gobierno de Benjamin Netanyahu soltará a 150 mujeres y niños palestinos que están en las cárceles israelíes. Andrés Triviño tiene los detalles de este pacto. A más de 6 semanas de haber iniciado la guerra, el gobierno de Israel logró un acuerdo con Hamás, en el cual se pactó la liberación de un primer grupo de 50 rehenes. Los secuestrados, entre los que se encontrarían 3 estadounidenses, serán liberados en grupos entre 12 y 13 personas durante 4 días, en los cuales habrá una pausa a los combates en la Franja de Gaza. Además, se espera que hasta 300 camiones con ayuda humanitaria ingresen al enclave a través de Egipto. El acuerdo podrá ser promulgado hasta el 23 de noviembre, luego de que jueces israelíes revisen posibles impugnaciones legales para la liberación de prisioneros palestinos, en su mayoría sin juicio o con irregularidades en ellos. Una noticia que era esperada por los familiares de los cerca de 240 secuestrados en poder de Hamás. Nadie puede imaginarse cómo nos sentimos. Imagínense que su hijo, en lugar de dormir en la cama con una manta, está bajo tierra en un túnel profundo. Mi nieta solo tiene 3 años. 3 años. Quiero que todos regresen. Es una decisión muy difícil, pero creo que los niños y las mujeres deben ser los primeros en salir. Medios israelíes aseguran que 30 rehenes más podrían ser liberados. Incluso se habla que por cada 10 liberados adicionales, la pausa en las hostilidades se podría extender un día más. Pero ¿cómo lograron este acuerdo? ¿Y se podrá extender más allá de los 4 días iniciales? Eso es lo que discutiremos hoy en el debate. Y para eso le doy la bienvenida a Mónica Flores Cáceres, docente e investigadora de la Universidad San Buenaventura de Colombia y quien nos acompaña en nuestro estudio en Bogotá. Desde Madrid nos acompaña Lucas Martín, analista de inteligencia y seguridad y autor de los libros Visión Global y Terror Global. Y en Buenos Aires está Juan Bataleme, politólogo, analista internacional y director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. También le quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia, quien nos puede dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. También pueden ver el debate en nuestro canal de YouTube y escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Mónica Flores, comienzo con usted. Bienvenida a nuestro programa. Cuéntenos, además de lo que ya vimos en la nota que transmitimos, ¿qué otros detalles se conocen de este pacto entre Israel y Hamás? Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia también un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Pues han sido bastante herméticos, la verdad. La información que se conoce es muy básica. Algunos incluso, de hecho, el comunicado oficial que sale por parte de las autoridades israelíes solo hablan de la liberación de los 50 rehenes. Es por otras fuentes que se ha conocido que liberarían a 150 presos palestinos en una relación de 1-3, fue lo que acordaron, y que entre 4 y 5 días se demoraría este tránsito de los rehenes hacia Egipto, que es uno de los mediadores junto a Qatar. Entonces, en realidad han sido muy herméticos. Por lo general, este tipo de acuerdos se dan en estas condiciones en las que pues, cualquier filtración de información resultaría peligrosa tanto para los rehenes como para el acuerdo. Sin embargo, la comunidad internacional ha celebrado que se llegue a este tipo de puntos de encuentro porque podría significar eventualmente la desescalada. Si bien Netanyahu ha sido muy enfático en decir en que la guerra en contra de Hamás continuará, sí va a haber unos puntos de alivio, en especial para los civiles no combatientes que están en Palestina y que van a recibir también ayuda humanitaria, porque al abrirse los canales para que salgan todos los presos y los rehenes, van a entrar aproximadamente 200 camiones con ayuda humanitaria, con alimentos, con combustible y todos los insumos médicos que están necesitando en este momento. Y como usted bien lo dice, esto es es una doble cara de la moneda, porque por un lado estamos hablando de personas que serían liberadas y por otro una ayuda humanitaria, como usted bien lo detalla. Lucas Martín, le voy a preguntar sobre esto, pero antes quiero darle la bienvenida al debate. ¿Cómo entender esta entrada de 200, 300 camiones y sobre todo, cuál es la diferencia entre la pausa de la que habla el acuerdo
y un cese al fuego total. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias por la invitación. Vamos a ver, aquí es fundamental lo que se conoce en la guerra, el dominio cognitivo. Es decir, hasta ahora Israel está siendo muy criticada por la forma de llevar a cabo las operaciones, por las bajas civiles, y este acuerdo beneficia a Israel desde el punto en que da una imagen de cierta condescendencia y de preocuparse por los civiles. Israel va a aprovechar eso para lavar un poco la imagen y para calmar un poco los ánimos en ciertos sectores. Por otro lado, yo soy de la opinión que, como es conocido, que parte de esa ayuda seguramente pueda acabar en manos de Hamás, no hay que descartar que Israel también tenga la intención de hacer un tracking o seguir esa ayuda para intentar recabar inteligencia y continuar con las operaciones después, identificando los puntos donde se encuentran los restos de la organización. Sí. Claro, Lucas, también le quiero dar la bienvenida a Juan Bataleme a nuestro programa. Juan, Lucas mencionaba que con esto Israel está dando una imagen de ser condescendiente con los civiles. ¿Usted comparte esta visión o cree, por el contrario, que lo que se está pactando aquí es netamente por un interés humanitario? Buenas tardes ante todo y gracias también, me sumo a los agradecimientos por invitarme a hablar. Quiero ser muy breve. En primer lugar, uno de los objetivos de Israel era justamente recuperar civiles, está cumpliendo con eso. Acabar con Hamás es el objetivo prioritario y el segundo objetivo prioritario era recuperar a los civiles. En este momento los civiles son preciados, estaban los civiles israelíes en medio del fuego cruzado, tanto de Hamás como de las propias fuerzas israelíes. Asegurar la vida de ellos es un buen indicador, más allá de las concesiones que el gobierno de Netanyahu tenga que realizar. Por supuesto que hay consideraciones humanitarias ulteriores, que podríamos llamar los objetivos secundarios, que es aliviar la carga después de semanas de bombardeo y ya de una incursión terrestre, con obviamente la disminución de las bajas que se han producido en lo que podríamos llamar el campo de batalla, que hoy es Gaza. Pero yo diría que en primer lugar se está tratando de conseguir proteger las vidas de los civiles israelíes, tener una idea real de cuántos civiles están muertos, cuántos van a quedar en manos de Hamás, cuántos hay que recuperar y ciertamente pausar las críticas que sobre Israel se asentaban, no solamente desde Europa, sino también desde Estados Unidos, como vimos en la voz del secretario Blinken, en torno al costo humanitario que estaba teniendo esta guerra, ¿no? Usted hablaba antes, Mónica, que el acuerdo ha sido bastante hermético y se conoce poco, pero también hay otro elemento sobre el que no se han revelado los detalles y es cuántos rehenes tiene realmente Hamás. Se estima cerca de 240, pero es una cifra todavía sin confirmar. Y dos, tampoco se sabe muy bien en qué condición están esos rehenes. Antes de este acuerdo, Hamás había liberado a un puñado de las personas que tiene secuestradas y algunas de ellas hablaban que los tenían en túneles. ¿Qué es lo que se conoce del estado en el que tienen a estos rehenes? Bueno, en últimas horas se han revelado algunos videos que muestran cómo ingresaron algunos de estos rehenes a hospitales que han sido posteriormente bombardeados. Entonces, no hay a ciencia cierta una garantía que todos estén en perfectas condiciones de salud, que estén vivos siquiera. Siempre se han manejado cifras de 239, 240 rehenes, pero en realidad no sabemos cuántos hay vivos. No se va a conocer, ciertamente, porque esta también es una herramienta de negociación que tiene Hamás. Si bien estamos hablando que hay una narrativa que va a ayudar a entender tanto a Israel como a Hamás, a mostrarse ante la comunidad internacional como que están cumpliendo los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales en cuanto a la protección de los civiles no combatientes, todavía se va a reservar cierta información porque es parte de la negociación. Es parte de decirle, todavía tengo activos estratégicos de gran valor para usted, entonces miremos cómo lo vamos a poner sobre la mesa. Obviamente Israel también eventualmente va a exigir que haya pruebas de supervivencia para seguir negociando. De hecho, ellos dijeron, vamos a extender a más de 4 días por cada 10 rehenes adicionales que liberen. Entonces, falta ver cómo negocian,
en qué condiciones los entregan y qué tan hábil va a ser Hamas para garantizar que sí tiene la capacidad de negociación y sobre todo de cumplir los compromisos que pacten, porque finalmente los ojos de la comunidad internacional entera están sobre ellos. Quiero añadirle un dato ahí, y es que algunos medios como CNN, Al Jazeera o The Guardian han publicado algunos detalles que les comentan fuentes anónimas cercanas al proceso. Y según estas fuentes, el Comité de la Cruz Roja Internacional va a jugar un papel de intermediario vital, ya que tanto Hamás como Israel le entregarían las listas de las personas a liberar el día siguiente. El CICR confirma estos nombres y una vez las personas liberadas lleguen sobre todo al paso de Rafah, que es el que comunica a la Franja de Gaza con Egipto, allí el CICR lo que haría sería chequear que las personas de esa lista estén en efecto liberadas. Pero usted mencionaba un dato sobre el que le quiero preguntar. Algunos de los detalles revelados, más no confirmados, es que si Hamás libera a 10 personas, Israel estaría de acuerdo a aumentar un día más de pausa. Pero también hablaba usted de que Hamás utiliza a estos secuestrados como un arma política para presionar a Israel. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tan viable es que Hamás, en efecto, libere 10 personas para obtener un día de pausa adicional? Ok, en inicio los 4 días, muchos expertos lo han dicho, 4 días es muy poco para lograr la movilización. Entonces, muy probablemente por cuestiones logísticas, incluso por coyunturas hasta de orden climático, podría extenderse un poco. Podría jugar un poco con las cifras, ¿sí? No va a llegar prontamente a liberar los 240 en su totalidad. Sí jugaría un poco para tomar una bocanada de aire. Tú también mencionabas algo muy importante, que es el tema de los túneles. Finalmente, el corazón de Hamas no está expuesto, porque está en toda la red de túneles que hay en la franja. ¿Quiénes son los que se están exponiendo? Los civiles no combatientes. Entonces, pues sí es una bocanada de aire, pero finalmente aguantarían unos días. Yo me atrevería a decir que podrían liberar entre unos 30, máximo 40 más, para ganar otros días, pero hasta ahí llegaríamos, porque si no a mí se me acaba o se me agota ese combustible para seguir negociando. Lucas, ¿comparte usted esta visión de Mónica de que Hamás también va a utilizar a los rehenes como un arma política? Y también le quiero preguntar sobre las personas que tienen una doble nacionalidad y están en poder de Hamás, que se calcula que de los aproximadamente 240 rehenes hay personas que tienen doble nacionalidad y que pueden ser entre 26 y 40 países distintos. Sin embargo, dentro de ellos Estados Unidos ha confirmado que se espera que en las próximas liberaciones estén 2 mujeres estadounidenses y una niña de 3 años, también estadounidense, que perdió a sus padres en los ataques del 7 de octubre. Y Francia ha dicho que tiene a 8 conciudadanos dentro de los rehenes. ¿Qué tan viable es para Hamás liberar a personas que tienen una doble nacionalidad? Totalmente lo que ha dicho doña Mónica, y por supuesto jamás no va a entregar a todos los rehenes porque como dice, para poder seguir negociando. Yo creo que entre estos rehenes iniciales que va a liberar va a dar prioridad a aquellos que tienen doble nacionalidad, por aquello de que imagen a la comunidad internacional de entender que no puede mantener a personas entre comillas ajenas a Israel. También quisiera comentar que en los últimos días las familias han hecho la presión sobre el gobierno de Netanyahu, y esto evidentemente también le sirve a Netanyahu para calmar un poco las aguas dentro de su propio país. Necesita coger un poco de aire, aliviar la presión sobre las familias y lograr más apoyo para la operación que está llevando a cabo. Ahora sí pasemos a analizar precisamente este punto de qué significa para Israel. Como usted bien lo mencionaba, las familias de los rehenes han presionado muchísimo al gobierno de Benjamín Netanyahu para que haga algo por las personas que están secuestradas. Usted dice que esto le liberará presión, pero ¿qué tanta? Y si dentro de Israel hay una oposición a la manera de Netanyahu de llevar estas negociaciones. Bueno, yo creo que en general el apoyo del pueblo de Israel a la operación es casi, no voy a decir total, pero es muy alto. Lo que sucedió el 17 de octubre es un tema que ha cambiado las reglas del juego y que evidentemente Israel no va a perdonar.
Pero sí es cierto que, evidentemente, como es normal, la familia de los secuestrados quiere recuperar a sus familiares y están temerosos de que en estos ataques muchos de ellos puedan morir. Entonces, esa presión que día a día hemos visto que ha ido aumentando, sobre todo el pasado fin de semana, con esta marcha que hubo sobre Jerusalén y que amenazaba con aumentar esas movilizaciones, pues va a ayudar un poco a demostrar que el interés de Israel es por recuperar a los rehenes, no como se dijo al principio, o se dio a entender que eran, digamos, algo secundario. Perfecto. Juan, voy con usted ahora para preguntarle sobre lo que se conoce de estas 150 personas que liberaría Israel. Le quiero preguntar específicamente porque tanto Hamás como Israel enfatizan y son muy claros en que las personas que van a liberar de lado y lado serán mujeres y menores de edad. ¿Por qué esto? Y recuérdenos un poco lo que ha pasado en otros intercambios de prisioneros donde Israel liberó a uno de los que es líderes actuales de Hamás. A ver, todo proceso de negociación de intercambio de prisioneros establece set de prioridades. Si uno mira el núcleo poblacional de la franja de Hamas, uno encuentra que el grueso de la población va entre 0 y 20 años. Este es el núcleo mayor, ¿no? Que para muchos de nosotros bien pueden ser considerados niños, jóvenes, etcétera, ¿no? Van a liberar mujeres y niños en este aspecto. Hay una decisión también desde el punto de vista de la perspectiva de Israel y que en definitiva estaría entregando actores que uno podría, que la comunidad internacional como tal no identifica como no combatientes, aunque uno siempre tiene que recordar de que hay un gris interesante ahí, ¿no? Lo que para muchos parece no combatientes, cuando uno está en la cruda realidad de la guerra, muchas veces hay jóvenes que parecen niños y que terminan siendo combatientes, ¿no? Entonces también hay que mirar muy bien eso que siempre Israel utiliza como un argumento que es más que válido en la situación en la que se encuentra. Entonces yo diría que Israel lo que está haciendo, como bien decía mi antecesor, obviamente que Netanyahu necesita ganar oxígeno político, que este acuerdo se discutió dentro de la Knesset israelí, que es lo que les permitió a ellos obtener la autorización, que fue un acuerdo articulado entre los Estados Unidos, entre Israel, Egipto y Qatar, y que hay suficientes garantías como para que eventualmente en los próximos días esta gente sea liberada. Hay también un objetivo en la guerra, ¿no? Que creo que es importante, que los familiares son un actor más que pesan, ¿no? Y que cada día que no ven a sus rehenes, a quienes saben que están en manos de Hamás, es prácticamente una pérdida que uno diría que los va a movilizar hasta que estén ahí, ¿no? Y eso presiona al gobierno de Netanyahu, porque recordemos que al fin y al cabo es una democracia que está peleando contra un grupo terrorista. Entonces hay que considerar eso en la línea de juego. Este es entre comillas, un buen momento, nunca una guerra es un buen momento, pero es un buen momento en el sentido de que se necesita mostrar algo más allá de la destrucción que todo esto, que la invasión y el ataque de Hamás ha generado sobre Israel y la destrucción consecuente en Gaza, ¿no? Entonces, esta pausa humanitaria, este cese de fuego, la recuperación de rehenes no deja de ser algo positivo, primero para las víctimas, para los secuestrados, que deben estar al borde ya de lo que pueden tolerar, humanamente hablando, y que aparece en un horizonte una forma de, por lo menos, desescalar temporalmente el conflicto. Antes hablábamos de lo que se conoce de cómo están los rehenes que tiene capturados Hamás desde el 7 de octubre. Le quiero preguntar, Juan, ¿qué se conoce de las personas que están en las cárceles israelíes? Y antes contextualizar a nuestra audiencia con un par de datos. Y es que la ONG Club de Prisioneros Palestinos afirma que por lo menos 8.300 palestinos están en las cárceles de Israel, muchos de ellos bajo una figura que utiliza el gobierno israelí y la fuerza pública israelí, que es detención administrativa. Amnistía Internacional define este método como una detención en la que los jueces alegan un motivo de seguridad nacional para no revelarle los detalles ni al acusado ni a su abogado de por qué los están deteniendo. En pocas palabras, los detienen
sin siquiera explicarles por qué. Y esta detención administrativa, según Amnistía Internacional y también según Club de Prisioneros Palestinos, se ha disparado desde el 7 de octubre. ¿Cómo combinar entonces este aumento de la detención administrativa con la liberación a la que Netanyahu accedería de cerca de 150 personas? ¿No hay una contradicción allí? No, no hay una contradicción en tanto y en cuanto, digamos, en un contexto de guerra, en un contexto de alta volatilidad en el campo de la seguridad, hay una discrecionalidad del Estado que para nosotros, por ejemplo, acá en Argentina es difícil de entender, más allá de que el Estado de Israel tiene que garantizar ciertos derechos básicos en torno a que están dados por la Convención de Ginebra. Recordemos que del 2001 en adelante, en todo el contexto que fue la guerra contra el terrorismo, habilitó ciertos procedimientos arbitrarios. También sabemos que hay ciertas organizaciones que se dicen humanitarias o activistas que tienden a ser muy condescendientes en este caso con Palestina, y muy críticos con el Estado de Israel, ¿no? Y este juego, como bien decía también anteriormente mi antecesor, este juego de reputación internacional está en el medio. Entonces, sabiendo y teniendo presente eso, en este tipo de guerra, y en este tipo de guerra donde no hay otra cosa más que esperar como negociación, este tit for tat, ¿no? Yo doy para que me den. Hay una liberación de X cantidad de gente, de mujeres y niños, como se establece acá, se aseguran una liberación los israelíes, y punto. Y pasamos a la nueva etapa. Esto no significa que la guerra no vaya a continuar, esto no significa que las consecuencias humanitarias de la guerra no vayan a estar, y no significa tampoco de que haya una segunda ronda de negociación donde se liberen más detenidos administrativos, si esa es la figura, versus rehenes. Y ese es un poco la tensión que expresa toda nación cuando enfrenta una guerra contra el terrorismo, que se trata de ajustar lo más posible al derecho, pero también que el derecho se transforme en una herramienta muy flexible para tratar de responder a esta amenaza terrorista. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero esta es la cruda realidad de la política internacional en el plano de la lucha contra el terrorismo. Lucas, ¿comparte usted esta visión de la flexibilidad del derecho que defiende Juan y de la discrecionalidad que tendría el gobierno de Benjamín Netanyahu frente a este intercambio con los detenidos administrativos? Sí, totalmente de acuerdo. Además, como bien dice, en un contexto de guerra hay que tener en cuenta que por lo general este tipo de acuerdos tienen su componente humanitario, como hemos comentado, pero también tienen un componente por ambas partes de coger aire, de parar un poco las operaciones y de reorganizarse. Es decir, tanto Israel como Hamás van a aprovechar este parón para reorganizarse y replantear sus operaciones, porque no nos podemos llevar a engaño. Esto no significa que vayan a parar los combates ni que vaya a acabar la guerra. Y también es muy importante ver hasta qué punto, en qué grado las condiciones acordadas se van a cumplir. Que eso es un tema a tener en cuenta, que se respeten las condiciones que permitan finalizar este acuerdo y continuar con algunos posteriores. Mónica, le pregunto sobre uno de los puntos que mencionó Lucas y es vital. Él dice que esto le va a servir a ambas partes para tomar un aire y segundo, que no significa el fin de la guerra. A propósito de este punto, precisamente las fuerzas de defensa israelíes afirmaron que ellos seguirán con sus 3 objetivos. El primero de ellos, regresar a todos los rehenes a casa. El segundo es la eliminación completa de Hamás. Estas son palabras textuales del documento con el que Israel dio a conocer el pacto. Y el tercero es que se van a asegurar de que no haya ninguna amenaza contra el Estado de Israel. ¿Cuánto aire pueden tomar con esta pausa Israel y Hamás? Y 2, ¿qué significa esto a largo plazo, sobre todo para la guerra? Mira, estamos frente a un conflicto que ciertamente es asimétrico, en el sentido de que incluso a la luz del derecho internacional están divididas las opiniones sobre si Hamás y particularmente el territorio de la Franja de Gaza es considerada Estado o no. En ese sentido, cuando nos enfrentamos a conflictos asimétricos, por lo general las tácticas de guerra van hacia el desgaste, hacia la prolongación, porque de esa manera yo menoscabo las capacidades de reacción y de ataque de mi enemigo, bien sea o por esta parte del actor subnacional o por otra parte del actor estatal. Entonces, sí es una bocanada de aire en el sentido de que, como bien lo decía con quien compartimos panel hoy,
pueden reorganizar las operaciones para redirigir la estrategia y por un lado Israel blindarse ante este desgaste y Hamas blindarse también ante el eventual reconocimiento de las redes de túneles, que es lo que les permite mantenerse finalmente de pie, es desde donde se están protegiendo. Y finalmente pues ya sabemos que la tecnología con la que cuenta Israel es magnánima con respecto a la que cuenta Hamas, por más que tenga apoyos internacionales, etcétera. Entonces sí, precisamente va a haber una reorganización sobre todo a nivel táctico, va a haber una bocanada de aire. Definitivamente esto no significa el fin del conflicto, llevamos más de 75 años, obviamente esto ha sido una escalada sin precedentes desde 1947, pero incluso me atrevería a decir que a la postre hay dos líneas, una o que se suavice, o la otra que se convierta en algo todavía más complejo, que se aplique este tema de la guerra prolongada y sean muchísimo más numerosas las muertes y más mortíferos los ataques de lado y lado. Lucas, regreso con usted para preguntarle qué se conoce del papel mediador de Qatar y Egipto y por qué estos dos países son vitales en las negociaciones. Bueno, como hemos comentado anteriormente, ha habido mucha discreción, como tiene que ser en este tipo de casos. Está todo muy opaco. Es fundamental para que estos acuerdos no se vean a término y funcionen. El papel de Qatar, es conocido que la cúpula de Hamas reside en Qatar, por lo tanto, es un actor fundamental. Y el papel de Egipto es porque es el punto por el cual van a salir los rehenes. Hay que recordar que el paso de Rafah es la única salida que tienen hacia el exterior y es el que se va a emplear. Egipto además ha salido un poco mal parado porque se negó a aceptar el flujo de refugiados que huían de la guerra y con este acuerdo y siendo participante en él también lava un poco su imagen. Quería comentar una cosa que ha comentado mi antecesor y que no podemos perder de vista, y es que Israel tiene muy claro que su objetivo es sacar a Hamas de la ecuación. Es decir, después de lo sucedido el día 7 de octubre, el objetivo fundamental de Israel es acabar con Hamas, o al menos que deje de ser un actor en este conflicto. Y no van a dejar en su empeño hasta conseguirlo. Y brevemente, Lucas, ¿qué tanta presión internacional y por parte de qué actores como Estados Unidos ha habido para que este pacto se pueda haber logrado? Hola. Lucas, no sé. A Lucas. Sí, sí. Lucas, ahora sí puede retomar, por favor, que no lo estábamos escuchando. No, decía que Estados Unidos, que es el gran valedor de Israel, también está preocupado por la imagen exterior que está proyectando a raíz de las operaciones. Entonces, la presión de Estados Unidos ha sido fundamental para intentar, por lo menos, que Israel muestre una imagen más humanitaria y que todas estas acusaciones de no tener en cuenta la vida de civiles y sobre todo de no estar teniendo en cuenta la vida de sus propios conciudadanos que están secuestrados, digamos, pase a un segundo plano o se vea o que muestre cierta, como he dicho antes, condescendencia. Bueno, entre todos creo que hemos logrado algunas conclusiones de lo que significa esta pausa y esta liberación, tanto de rehenes como de personas que están detenidas en las cárceles israelíes y que bien todos, por supuesto, celebramos, pues benefician en últimas a la población civil. Brevemente hemos hablado que detrás de esto también hay varios componentes importantes al momento de analizar lo que está pasando. Por un lado, Hamas no liberaría a todos los rehenes, pues los necesita como arma política de presión. Por otro lado, ustedes también han dicho que la cara y la imagen internacional de Israel, especialmente del primer ministro Benjamin Netanyahu, se limpiaría un poco con estas decisiones y lo aliviaría un poco de la presión interna, que tampoco va a ceder, y que para todas las partes en conflicto esto significa una bocanada de aire. Sin embargo, la guerra sigue y seguirá, incluso después de esta pausa. Juan, a estas conclusiones, ¿qué añadiría usted de cómo entender esta pausa y esta liberación? En este excelente resumen que vos hiciste y las apreciaciones tanto de Mónica como de Lucas, me gustaría agregar además que hay algo fundamental que van a aportar los rehenes, que es inteligencia in situ, ¿no? O sea, básicamente esta gente ha estado, como se dice, en los túneles, ha tenido alguna experiencia, etcétera, le van a poder dar también una buena idea
de en qué situación está el conflicto, desde cómo lo miran, gente que obviamente está traumatizada, pero que no por eso deja de ser una fuente de inteligencia importante para las próximas movidas que tengan que hacer las IDF en este campo de batalla. Yo creo que, como bien se señaló, esto es una buena noticia principalmente para los rehenes, es una buena noticia para los familiares de los rehenes, y va a permitir una especie de barajar y dar de nuevo en el conflicto, en tanto y en cuanto van a sumar inteligencia y van a permitir a las IDF acabar con esta fuerza atroz que es el grupo terrorista Hamas. Lucas, ¿cuál es su conclusión? Pues coincido plenamente con Juan, y mi conclusión es que, a pesar de lo que estamos viendo en este acuerdo, como he dicho antes, no pensemos que esto se va a acabar, porque, como he dicho también hace un momento, el objetivo de Israel es acabar con Hamas y no va a parar hasta conseguirlo. Y Mónica, ¿cuál es su conclusión? Concuerdo con Juan y Lucas. Especialmente hay también una bocanada de aire a nivel humanitario, porque si bien hay unos intereses políticos y estratégicos detrás, por ejemplo, Netanyahu le está cumpliendo a su Estado al decir: estoy cumpliendo con el propósito de proteger la supervivencia física de los ciudadanos y del territorio. Independientemente de todas estas estrategias, finalmente se están salvando vidas de uno y de otro lado. Ya más de fondo, evidentemente todos van a llegar con información. Hay un organismo, por ejemplo, a nivel de Israel, especializado exclusivamente en el tema de Palestina, que es el Shin Bet, y muy probablemente ellos han actuado para sacar toda la información posible de los rehenes. Sin embargo, pues se celebra a nivel mundial que por lo menos 50 familias en Israel y 150 familias en Palestina van a celebrar el regreso de sus seres queridos, y eso pues da en algo un poco de esperanza. Antes de terminar, quiero preguntarle, Mónica, precisamente por un punto que usted menciona, y es enfatizar en los civiles, en las personas que están allí, sobre todo en la Franja de Gaza. ¿Qué significa para ellas esto, más allá de las ventajas tácticas o no que en medio de la guerra pueda significar para las partes, para los habitantes civiles de Gaza? ¿Qué puede traer esta pausa? Bueno, son días en los que por lo menos van a tener acceso a alimentos, a todas las ayudas humanitarias, ayudas médicas, etcétera. Los campos de refugiados y los hospitales no tienen insumos, entonces va a significar que tienen la posibilidad de curarse, de quien tenga que ser trasladado se pueda trasladar. Acá el llamado internacional también crea un poco de aprovecho el espacio para decir no hay que caer en la polarización cuando hablamos de civiles no combatientes. Acá estamos hablando de que todos somos humanos. Entonces hay que abogar precisamente por ello, porque los enfermos, los heridos tengan acceso a garantías de protección, de que su vida sea dignificada. Entonces creo que también, sobre todo, el mayor respiro va a ser para ellos, que por lo menos durante 4 días no van a oír el estallido de las bombas y van a poder acceder por lo menos a alimento. Bueno, ya le haremos seguimiento, por supuesto, en todos los noticieros de France 24 de lo que ocurra con este pacto. Mientras tanto, quiero darle fin al debate, no sin antes agradecerle a Mónica Flores, a Lucas Martín y a Juan Bataleme por acompañarnos en nuestro programa. Y también agradecerle a toda nuestra audiencia que sigue conectada con nosotros a través de YouTube, a través de nuestras señales y también a través de las redes sociales. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados la tuvo Tania Herrera. Ustedes sigan comentando lo que opinan de este pacto y de esta liberación y, por supuesto, sigan conectados con nosotros.